El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. Se produce en el interior de la Tierra por transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico y puede acumularse en trampas geológicas naturales, de donde se extrae mediante la perforación de pozos. En condiciones normales es un líquido bituminoso que puede presentar gran variación en diversos parámetros, como lo son el color y la viscosidad. Por ejemplo, hay líquidos amarillentos y poco viscosos, como son la gasolina, hasta líquidos negros y demasiado viscosos que apenas pueden fluir, como el crudo. Existen tres grandes categorías de petróleo crudo: de tipo parafínico, de tipo asfáltico y de base mixta. El petróleo parafínico está compuesto por moléculas en las que el número de átomos de hidrógeno es siempre superior en 2 unidades al doble del número de átomos de carbono. Este es el más común. Las moléculas características del petróleo asfáltico son los naftenos, que contienen exactamente el doble de átomos de hidrógeno que de carbono, y el petróleo de base mixta contiene hidrocarburos de ambos tipos. Su composición química. El petróleo está formado principalmente por hidrocarburos, que son compuestos de hidrógeno y carbono. En su mayoría son parafinas, naftenos y aromáticos. También tiene cantidades variables de derivados saturados del metano. En su fórmula general, el número de átomos de hidrógeno es siempre superior en 2 unidades al doble de los átomos de carbono. El petróleo está formado principalmente por hidrógeno y carbono, que constituyen más del 80% de su composición, seguido de ciertas cantidades de nitrógeno, oxígeno, azufre y trazas de algunos metales, como lo son el hierro, el níquel, el cobre y el vanadio, los cuales deben ser extraídos para un adecuado almacenamiento, transporte y refinación del crudo. La proporción de estos hidrocarburos es muy variable, tal y como se muestra en el cuadro. Por ejemplo, las parafinas tienen un rango porcentual del 15 al 60%, los naftenos del 30 al 60%, los aromáticos 3 al 30% y los asfálticos siempre van a tener un porcentaje remanente. Sin embargo, la composición química del petróleo también varía en base a los tipos de hidrocarburos presentes en él, dependiendo de dónde y cómo se formó, los cuales se muestran en el siguiente cuadro. La composición elemental del petróleo normalmente varía entre estos intervalos porcentualmente. El carbono va de un 83% al 87%, el hidrógeno de un 10 al 14%, el nitrógeno de un 0.1 al 2%, el oxígeno del 0.05 al 1.5%, el azufre del 0.05 al 6% y los metales siempre tienen un porcentaje menor al 0.1%. La composición esquematizada del petróleo comprende a los cicloalcanos, aromáticos, alquenos, iofelinas, dienos y alquinos. Los cicloalcanos o cicloparafinas son hidrocarburos cíclicos saturados, derivados del ciclopropano y del ciclohexano. Muchos de estos hidrocarburos contienen grupos metilos en contacto con cadenas parafínicas ramificadas. Los hidrocarburos aromáticos son hidrocarburos cíclicos insaturados, constituidos por el benceno y sus homólogos, alquenos u olefinas, moléculas lineales o ramificadas que contienen un enlace doble de carbono, y los dienos, que son moléculas lineales o ramificadas que contienen 2 enlaces dobles de carbono. Por último, los alquinos son moléculas lineales ramificadas que contienen un enlace triple de carbono. Además de hidrocarburos, el petróleo contiene otros compuestos que se encuentran dentro del grupo de orgánicos, entre los que se destacan sulfuros orgánicos, compuestos de nitrógenos y de oxígenos. También hay trazas de compuestos metálicos, tales como el sodio, el hierro, el níquel, vanadio o el plomo. Asimismo, se pueden encontrar unas trazas de porfirinas. Gracias por la atención.